El millonario descubre que la menina mendiga que salvó es su propia hija oculta en su jardín. Era un día cualquiera en la vida de Rafael, un millonario de mirada ausente que tenía todo lo que el mundo podía ofrecer: mansiones, coches de lujo y una cuenta bancaria que haría temblar a cualquiera. Pero en su interior, un vacío profundo lo consumía. Sentía como un fantasma en un mundo de sombras, atrapado en un festín de apariencia y superficialidad. Todo cambió una tarde, cuando un accidente automovilístico lo llevó a contratar a Valeria, una artista del arte urbano. Desde su primer encuentro, ella, con su confianza y chispa, fue un soplo de aire fresco en su vida cerrada. Su pasión por el arte, su forma de ver el mundo, lo hicieron cuestionar su propia existencia. Mientras trabajaban juntos, algo en Rafael comenzó a cambiar. Valeria lo sacó de su zona de confort, lo llevó a explorar lo genuino. Un día, mientras arreglaba su lujoso jardín, Rafael sintió un impulso casi sobrenatural por inspeccionar una vieja caja olvidada enterrada entre las raíces de un árbol. Al abrirla, se quedó helado. Una fotografía de una niña con mirada perdida, junto a un collar que reconoció al instante. El tiempo se detuvo. Esa niña, con su sonrisa inocente, parecía resonar en su memoria, como un eco lejano que lo atravesaba. Cuando Valeria vio la imagen, su rostro palideció. La sorpresa se transformó rápidamente en horror. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, su voz un susurro lleno de tensión. Valerando cada palabra, Rafael sintió como un nudo se formaba en su garganta. La incomodidad era palpable, y de repente las chispas de su relación comenzaron a oscilar, llenándose de dudas y ansiedad. Las sombras del pasado parecían volver a arrojarse sobre él. Días después, en una cena marcada por la niebla de la incertidumbre, Valeria confesó que había conocido la historia de su hija, una tragedia que Rafael creía olvidada. La información le golpeó como un puño. Su hija, una niña que había perdido en un accidente devastador, su fantasma. ¿Sería Valeria ella? El descubrimiento lo dejó tambaleándose al borde del abismo emocional. La confusión y el miedo se entrelazaron en su mente, y como si el destino se divirtiera con él, la figura de su ex socio, alguien con secretos oscuros y un resentimiento acumulado, empezó a rondar su vida nuevamente. Este hombre, sediento de venganza, amenazaba con hacer tambalear el frágil equilibrio que Rafael había hallado. La mente de Rafael se debatía entre la necesidad de proteger su fortuna construida a un precio altísimo y el impulso de reconstruir una relación con Valeria, su hija perdida. ¿Qué haría ahora, cuando las puertas del pasado se abrían de par en par? ¿Podría por fin conectar con su hija y hallar en su corazón un camino hacia la redención, justo cuando la oscuridad parecía acechar sus pasos? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Rafael estaba inmerso en sus pensamientos, la confusión en su mente palpitando como un tambor. Valeria, su posible hija, lo miraba con unos ojos que antes eran llenos de esperanza. Sin embargo, la tensión crecía, pesada, como si el aire en la habitación se volviera denso. El eco de sus risas pasadas ahora parecía un recuerdo contaminado. Rafael,
No sé qué hacer, declaró Valeria, su voz temblando. Deberías hablar con ella, con tu hija. Pero hay algo más que no te he contado. Las palabras le tronaron en la cabeza. La incertidumbre se convirtió en un nudo en su estómago. ¿Qué más puede haber, Valeria?, preguntó, el miedo comenzando a filtrar sus palabras. El silencio que siguió fue como un grito. Finalmente ella tomó una respiración profunda. Mi madre. Ella no era solo una artista. Tenía secretos, cosas que nunca compartió conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijeron que tu hija desapareció en el accidente, pero hay rumores que dicen que no se ha perdido del todo, que está aquí, en nuestra ciudad, que alguien la tiene, y que si hemos llegado tan lejos es por un motivo. El corazón de Rafael latía desenfrenado. ¿Qué estás diciendo? Las palabras cayeron de sus labios como piedras, cada una pesando más que la anterior. Se dice que hay un grupo, uno que trafica con información y personas. Mi madre estaba involucrada, y probablemente tu hija también. No sé hasta dónde puede llegar esta historia. El mundo giró a su alrededor. Traficar con personas, todo lo que había dado por sentado, comenzó a desvanecerse como un espejismo. Un grupo oscuro, un secreto familiar. Era como si un océano de dudas se hubiera abierto ante él. ¿Valeria estaba enderezando o simplemente empeorando la situación? No tuvo tiempo para responder. Un ruido fuerte resonó fuera de casa, un grito desgarrador que atravesó la noche. Ambos se quedaron congelados. El aire se volvió helado. «Dios mío», exclamó Valeria, corriendo hacia la ventana. Rafael la siguió, su sangre helándose en sus venas. Lo que vieron les heló el corazón. Una figura caía al suelo, un hombre, alguien conocido. Su ex socio, Alberto, con la cara desencajada y la ropa desgarrada, una herida en el costado que manchaba el pavimento. Rafael sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Alberto empezó a murmurar incoherencias, su aliento corto y cortante. Ellos vienen. No, deja que sea tu hija. La revelación cayó como un rayo. Miró a Rafael. Sus ojos reflejaban un pánico indescriptible. ¿Qué significa eso? ¿Conoce tu hija? ¿Dónde está? El resplandor de las luces de un auto se acercaba. Su novia se acercaba, como sombras listas para devorarlos. Rafael se volvió hacia Valeria, la puerta de su pasado y la esperanza de un futuro extraviado. Entonces, Rafael escuchó algo más. Un nombre susurrado en la brisa. Valeria. El terror y la confusión llenaban la habitación. ¿Por qué decía su nombre? ¿Cómo sabía quién era ella? Rafael, no podemos quedarnos aquí, imploró Valeria. Pero sus palabras resonaban vacías, atrapadas en la telaraña de secretos que los rodeaban. La oscuridad estaba lista para tomar forma, dispuesta a desenredar sus vidas. El peligro acechaba, y él no sabía a quién podía confiar. ¿Podría haber una conexión más profunda entre ellos de lo que jamás imaginó? La pregunta lo asaltó, un eco constante en su mente, mientras el destino comenzaba a fijar su mirada sobre ellos. Rafael sintió el aire pesado, como si una tormenta se avecinara. Valeria seguía mirando por la ventana, sus ojos reflejaban pánico. El grito desgarrador de Alberto resonaba en su mente. Ellos vienen. No, deja que sea tu hija. Lo que acababa de escuchar era un eco en su cabeza. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y cómo sabía Alberto tanto? Valeria se volvió, su rostro empalidecido. Fui criada en mentiras, Rafael. Siempre supe que había algo más, y ahora esto. Rafael se estremeció. La verdad era un remolino que lo arrastraba. Intentó acercarse a Valeria, pero el pánico en sus ojos lo hacía retroceder.
¿Estás diciendo que hay algo más? ¿Qué más se supone que debo saber? De repente, el sonido del auto se detuvo. Las luces brillantes se apagaron. La oscuridad fue envuelta por la respiración entrecortada de Rafael y Valeria. No, 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 murmuró ella, inmóvil. Un golpe sordo resonó en la puerta principal. La casa tembló como si las paredes estuvieran a punto de derrumbarse. Rafael, con el corazón en la garganta, avanzó lentamente hacia la entrada, Valeria a su lado. ¿Quién es?, cuestionó, intentando sonar firme, aunque la voz le temblaba. No hubo respuesta. El silencio se volvió opresivo. Alberto seguía en el suelo, luchando por pronunciar algo. Rafael, la clave, busca, logró articular con un hilo de voz. De repente, la puerta se abrió con un chirrido espantoso, revelando una figura oscura. Un hombre de rostro encapuchado apareció, la sombra de una amenaza. Rafael, dijo con una voz profunda y gélida, tu pasado necesita ser puesto en orden. La tensión se cortó como un hilo. Valeria dio un paso atrás y Rafael se dio cuenta de que sus manos temblaban. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó él, sudor resbalando por su frente. Sabes exactamente quién soy y por qué estoy aquí, respondió el hombre. Rafael se quedó helado. ¿Era posible? Justo cuando la mente de Rafael se llenó de imágenes de traiciones y secretos, el hombre cerró la puerta tras de sí. No había vuelta atrás. Valeria se dio cuenta primero. Un reflejo en su rostro la delató. ¡Es él! La revelación le cayó como un balde de agua fría. «No puede ser», exclamó. «Estás muerto». Rafael sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué? Tu padre lo sabía todo. Un pacto», dijo el hombre, su mirada penetrante rompiendo la continua confusión. A veces las mentiras viven más allá de las tumbas. «¿Qué pacto?», exigió Valeria, su voz temblorosa pero desafiante. «Deja de jugar. Dínosla». «¿Verdad? Se trata de tu hija, Rafael. Y lo que pasó esa noche no fue un accidente», aseguró el hombre con una sonrisa torcida. «Ella está viva, escondida, pero no de quien crees». Las palabras resonaron en la mente de Rafael como un eco sombrío. ¿Qué significaba eso? Su mundo se tambaleaba. «No puede ser. ¿Mi hija?» «Sí, está aquí», confirmó el encapuchado. «Y tú eres el único que puede salvarla. Pero tienes que enfrentar las sombras que has evocado». En ese instante, la puerta se sacudió con violencia, y Rafael sintió una presión que aplastaba su pecho. Valeria quedó paralizada, su mirada un reflejo de energía miedosa. ¿Qué diantre estaba pasando? Un destello de luz iluminó brevemente la habitación mientras el encapuchado avanzaba. «Tienes más de lo que imaginas. Es hora de que descubras quiénes son tus verdaderos aliados y cuáles son tus verdaderos enemigos». «¡Afuera!», gritó Alberto, su voz casi un susurro. «La verdad duele, pero debe salir». Sin embargo, antes de que pudiera procesar lo que sucedía, un grito desgarrador resonó por fuera, un sonido espantoso que hizo que cada fibra de su ser se erizara. Rafael miró a Valeria y en un instante entendió. Las sombras ya estaban muy cerca y todo lo que creía estaba a punto de desmoronarse. Rafael sintió que el aire se volvía más espeso. La figura encapuchada se acercaba más, los ojos ocultos llenos de oscuridad. Esa noche, la noche del accidente, no fue un simple accidente, repitió, como si las palabras fueran una sinfonía oscura. «¿Qué estás diciendo? Habla claro», exigió Rafael, su voz temblando entre el miedo y la rabia. Valeria retrocedió, agarrotada, mientras el encapuchado se acercaba más. El ambiente se cargaba de tensión, como antes de una tormenta. «Tu hija sigue viva, pero está más cerca de lo que imaginas», dijo el misterioso hombre con un tono casi burlón.
Y tú tienes más en común con ella de lo que crees. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los recuerdos de esa noche, imágenes borrosas que había reprimido, comenzaron a surgir. No, ella estaba en el coche conmigo, se lo llevaron. El encapuchado sonrió con un brillo inquietante. ¿Estás seguro de eso? A veces la memoria juega trucos. Te hicieron olvidar para mantenerte alejado de la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó Valeria, su voz ahora un hilo de voz temblorosa y aguda. Dime qué está pasando. Tu madre sabía más de lo que aparentaba. Sufrió las consecuencias de lo que ocurrió esa noche. Y tú, Valeria, naciste de un secreto muy bien guardado. Eres parte de esto. Un silencio helado invadió la sala. Rafael miró a Valeria. Sus ojos se llenaron de preguntas. ¿Qué quieres decir? Valeria estaba paralizada. El color le había abandonado el rostro. ¿Qué? ¿Qué estás insinuando? Apenas pudo balbucear, como si las palabras se le atragantaran en la garganta. Lo que te ocultaron desde siempre. No eres solo una artista. Eres su hija. Continuó el enigmático hombre. La revelación fue un golpe devastador, como si el suelo se abriera debajo de ellos. Rafael se quedó mudo, atónito. ¿Es cierto, Valeria?, preguntó, la confusión retorciendo su estómago. Ella tembló, sacudiendo la cabeza lentamente. No puede ser. Eso no tiene sentido. Los rumores que escuchaste, tu madre y el tráfico de personas. Ella estaba tratando de salvar a tu hermana que todavía vive. Un grito atravesó la oscuridad. Alberto se revolvió en el suelo, forzando un último esfuerzo. No, sufrirá un pacto también con ella. Debes salir de aquí. ¿Qué pacto? ¿Qué tienes que ver tú en esto?, exigió Rafael, su corazón latiendo violentamente. En ese momento, el encapuchado dio un paso atrás, como si una capa de seguridad se desvaneciera. Yo fui parte de ese pacto. He estado observándolos a todos. He estado protegiendo a tu hija, pero el tiempo se agota. Las luces comenzaron a parpadear. Rafael sintió que su mundo se fragmentaba. Espera, ¿de quién hablas? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Es hora de que el pasado sea revelado, dijo el encapuchado. Y justo entonces, una explosión ensordecedora sacudió la casa. Los cristales estallaron. La figura encapuchada se desvaneció en la penumbra mientras la puerta se partía. De la nada, una horda de hombres entró, oscureciendo la entrada. Cada uno traía consigo la atmósfera de peligro. ¡Vamos, corramos!, gritó Valeria, sacando a Rafael de su estado de asombro. Pero antes de que pudieran moverse, un hombre del grupo frente a ellos avanzó. Una mirada ardiente. «No se vayan. Sabemos más de ustedes de lo que creen». La realidad cayó pesadamente sobre Rafael. De repente, la verdad se sentó en su pecho. Todo en lo que había creído, cada movimiento y decisión, ahora giraban en un caos inesperado. Tu hermana no está en peligro, ella es la clave. Todo lo que tienes que hacer es decidir si estás dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad, dijo uno de los hombres. La confusión era un torrente. Rafael miró a Valeria. Su aliento se detuvo en la garganta. ¿Qué hacemos ahora? Las miradas se cruzaron en la penumbra, con el eco de Alberto todavía resonando en sus oídos. La balanza de sus vidas pendía de un hilo, y la noche se adueñaba de sus secretos por descubrir. Ellos están cerca, susurró Valeria, aferrándose a Rafael. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué saben de nosotras? La tormenta de sentimientos giraba en su interior, pensamientos encontrados y temores a la vista. ¿Qué verdad estaban a punto de descubrir? Y lo más importante, ¿qué sacrificios tendrían que hacer para frenarlo? Rafael sintió cómo la atmósfera se cargaba de electricidad.
La figura encapuchada, con su voz fría y profunda, apenas se había ido cuando el sonido de la puerta desgarrándose llenó el aire, resonando como un tambor de guerra. —¿Qué demonios está pasando? —gritó Valeria, su voz envuelta en pánico. Los hombres que entraron eran como sombras. Su presencia oscura, aplastando el pequeño resquicio de esperanza que había surgido entre ellos. —Deténlo —ordenó uno de los encapuchados, apuntando a Rafael. En un instante, la situación escaló. Valeria, con los ojos desorbitados, se lanzó hacia él, empujándolo hacia atrás, justo cuando un golpe resonó en la pared. El caos se desató. Rafael, que apenas podía procesar lo que sucedía, sintió que el mundo se desvanecía. —No, hay tiempo para esto —gritó alguien más desde atrás. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, Valeria dio un paso adelante. —¡Espera! ¿Qué está pasando aquí? La incertidumbre en su voz resonó en un silencio que se sentía denso y pesado. Con un giro inesperado, Alberto, quien yacía en el suelo, se levantó lentamente. No parecía herido. Su mirada ahora era diferente, como si portara un secreto antiguo. —Es la última oportunidad, Rafael —declaró, su voz temblorosa. —Esto no es lo que parece. Rafael miró a Alberto y en sus ojos grisáceos vio una mezcla de desesperación y algo más. —¿Confesión? Valeria titubeó, acercándose un poco, su miedo palpable. —¿Qué quieres decir? Tu historia va más allá de un accidente. Se remonta a la guerra entre familias. Tu padre, él, hizo un pacto, Rafael. No solo por tu hija, sino para proteger secretos que deberían haber permanecido enterrados, explicó Alberto, con un tono más autoritario del que Rafael le había conocido. —¡Eso no es posible! ¡Tengo que salvarla! —gimió Rafael, el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero en lo profundo de su ser, una sensación oscura comenzaba a incubarse. —Escucha —apremió el encapuchado. Tiñó su voz de urgentidad. Tu madre era parte de esto también. Ella se sacrificó por proteger el legado familiar. Lo que creías que sabías era una farsa. El aire se volvió helado. Valeria se quedó sin respiración. —¿Qué? ¿Qué legado? ¡Habla claro! —exigió, su voz cortante. Alberto permitió que el silencio se estirara. Sus ojos reflejaban una tormenta de emociones. —Hay algo que no saben, algo que no quieren enfrentar —continuó Alberto. La verdad es que Valeria y tú, Rafael, no son solo padre e hija. Ustedes son hermanos. El impacto de sus palabras se precipitó sobre ellos como un rayo. —¿Qué? —murmuró Valeria, tratando de asimilar el significado. Rafael sintió que sus rodillas flaqueaban. El mundo a su alrededor empezaba a girar. —No, eso no puede ser. No puede ser verdad —respiró Rafael entre la confusión, mirando a Valeria, a quien apenas comenzaba a entender. Había una verdad esencial y devastadora que los acechaba, escondida bajo el peso de un secreto familiar que parecía condenado a salir a la luz. Desde el accidente, él se ha asegurado de que ni tú ni yo supiéramos quiénes somos realmente, exclamó Alberto, señalando al encapuchado que se mantenía al margen, observando todo. Esa noche, todo fue planeado, y la batalla por ustedes apenas ha comenzado. La desesperación se apoderó de Rafael. Los ecos de risas compartidas y momentos furtivos se desvanecieron. Sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. —¿Y la hermana? —preguntó Valeria, su voz ahora entrecortada. —¿Dónde está ella? —Ella necesita tu help, y el tiempo se agota —respondió Alberto, su mirada intensa y cargada de significado. Hay quienes vendrán a buscarla, y no son solo sombras. Son quienes manipulan todo, conectados a ustedes desde un lugar oscuro. Rafael sintió cómo el aire se le escapaba, pero no hubo momento para respirar. Con una rápida mirada, comprendió que tenían que salir, que cada segundo contaba. La verdad era misteriosa, abrumadora, y su mundo había quedado completamente alterado. Debemos irnos, ahora,
Fue entonces cuando una explosión de luz estalló en el horizonte, iluminando el oscuro salón. Rafael sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, mientras una figura avanzaba lentamente hacia ellos. Era la misma figura que había cruzado la puerta, el encapuchado. Su mirada feroz grabó una promesa parental, pero detrás de la oscuridad, una sombra conocida parecía surgir, como un mal presagio, sin poder procesar la realidad en la que se había sumergido. Rafael y Valeria tomaron caminos distintos, desbordados por el miedo y la fuerza de sus vínculos olvidados, uniendo sus destinos en un desenlace imprevisto que lentamente empezaba a tejerse. La verdad que habían buscado estaba a punto de salir a la luz, y el horror de los secretos pronto se convertiría en un cataclismo. ¿Qué secretos desconocidos estaban dispuestos a abrir y a qué costo? Rafael sintió cómo la atmósfera se cortaba y el encapuchado se mantenía firme frente a ellos, su presencia una sombra que empezó a desdibujar la línea entre realidad y pesadilla. El pánico se apoderaba de la habitación. Sin embargo, la urgencia obligaba a actuar. «¡Sal de aquí!», gritó, pero el encapuchado levantó una mano y su mirada penetrante pareció atarlos en su lugar. El sonido de un grito desgarrador resonó por el pasillo. Algo se estaba acercando. Las sombras agitadas y la luz titilante creaban un ambiente de caos. Alberto seguía en el suelo. Sus palabras eran un eco lejano. «Tu historia está a punto de cambiar, Rafael. Solo hay un camino». No pudo terminar su frase. La puerta trasera estalló y de la oscuridad apareció una figura familiar. Era su hermana, o al menos eso pensó Rafael por un instante. «¡Valeria!», gritó, pero su voz se ahogó en un trago de horror. La figura que se acercaba era una versión distorsionada de la mujer que había amado, con vida, pero cubierta de sangre y marcas de batalla. Su expresión de dolor parecía aumentar la confusión. «¿Qué está pasando?», murmuró Rafael, sintiendo el mundo girar a su alrededor. «No puede ser. Ella también es parte de esto», dijo el encapuchado, ignorando el caos. «Y ellos vendrán por ella». La tensión ascendía, aumentando el nudo en el estómago de Rafael. El encapuchado dio un paso atrás, como si la figura arrastrada a su lado le diera poder. Valeria comenzó a acercarse, pero el encapuchado levantó. «Navano, no te acerques. No saben quién se ha convertido». Rafael sintió como su corazón latía a 1000 por hora, pero no entendía. «¿Quién es ella? ¿Qué te ha hecho?», preguntó, casi con desesperación. Entonces la otra Valeria sonrió, una mueca oscura en su rostro ensangrentado. «He estado esperando este momento. Ahora todo cobrará sentido». «¿Qué? ¡Silencio!», gritó Rafael con furia, mientras se daba cuenta de que los otros hombres de la sala empezaban a rodearlo, bloqueando la salida. La atmósfera se cerraba sobre él. El segundo grito resonó y sus sentidos se agudizaron. La figura oscura se lanzó hacia Valeria y el tiempo pareció detenerse. Un instante después, una explosión sacudió la casa, haciendo temblar las paredes. Todo se volvió un torbellino de objetos volando. El encapuchado consiguió protegerse, pero Rafael sintió cómo el estruendo lo lanzaba contra el suelo. El caos reinaba a su alrededor. Gritos, cristales quebrándose, todo se fusionaba en una sinfonía de horror. Cuando finalmente logró levantarse, la figura del encapuchado había desaparecido, junto a su hermana. «¡Valeria!», gritó, buscando entre el polvo. Pero la sala estaba ahora en ruinas, y el corazón de Rafael se hundía cada vez más. «¿Dónde estás?». Su voz perdió la bravura. Al tiempo que regresó su visión, un rostro conocido se asomó de entre las sombras. Era Alberto,
malherido pero fuera de peligro. Lo han llevado. Nosotros. Viral. Todo se ha vuelto viral, balbuceó. ¿Viral? ¿Qué demonios significa eso?, exigió Rafael, sintiéndose atrapado en un rincón como un ratón en una trampa. Lo que tú y Valeria representan no es solo una niña perdurable, son el siguiente paso, una generación con un propósito. Sin rumbo por ahora, pero están cazando a la madre. No solo para acabar con ustedes, sino... Su voz se apagó. ¿Para qué? Rafael sintió como si su mundo se desmoronara. Alberto lo miraba con miedo, sus ojos reflejando la desesperación. Para controlar todo. Las sombras, sus secretos, y a ti. Tú eres el objetivo, y el tiempo está en tu contra, con el dolor corriendo por sus venas. Rafael comprendió que no solo enfrentaba la oscuridad externa, sino la que residía en su propia historia. ¿Iba a dar la batalla por su hermana? Pero, ¿acaso Valeria sabía más de lo que dejaba ver? No, no puede ser el fin. Debo encontrarla. Debo sacarla de allí. Pensó mientras la adrenalina lo empujaba. Sentía que el aire se le escapaba, pero aún había tiempo. Las sombras comenzaban a acercarse. ¿Quién las mandaba? ¿Sería su familia apenas el principio de algo mucho mayor? Caminó hacia la salida, su mente llena de preguntas. Lo que él creía que era solo un secreto familiar estaba destinado a convertirse en turbulencia. Una luz iluminaba el camino. Sus pies se movieron, y a medida que avanzaba, sabía que cada respuesta lo llevaba más al borde del abismo. Una pregunta se formó en su mente. ¿Podría él enfrentarse a lo inevitable? Mientras el eco de las sombras resonaba tras él, Rafael se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿La verdad tenía un precio tan alto que no podía permitirse pagar? Rafael sintió cómo el aire se volvía más espeso. La figura encapuchada se mantenía frente a ellos, su presencia una sombra que empezaba a desdibujar la línea entre realidad y pesadilla. El pánico se apoderaba de la habitación. Sin embargo, la urgencia obligaba a actuar. «¡Sal de aquí!», gritó. Pero el encapuchado levantó una mano, y su mirada penetrante pareció atarlos en su lugar. El sonido de un grito desgarrador resonó por el pasillo. Algo se estaba acercando. Las sombras agitadas y la luz titilante creaban un ambiente caótico. Alberto seguía en el suelo. Sus palabras eran un eco lejano. «Tu historia está a punto de cambiar, Rafael. Solo hay un camino». No pudo terminar su frase. La puerta trasera estalló, y de la oscuridad apareció una figura familiar. Era su hermana. Oh, al menos eso pensó Rafael por un instante. «¡Valeria!», gritó, pero su voz se ahogó en un trago de horror. La figura que se acercaba era una versión distorsionada de la mujer que conocía, con vida, pero cubierta de sangre y marcas de batalla. Su expresión de dolor parecía aumentar la confusión. «¿Qué está pasando?», murmuró Rafael, sintiendo el mundo girar a su alrededor. «No puede ser. Ella también es parte de esto», dijo el encapuchado, ignorando el caos. «Y ellos vendrán por ella». La tensión ascendía, aumentando el nudo en el estómago de Rafael. El encapuchado dio un paso atrás, como si la figura arrastrada a su lado le diera poder. Valeria comenzó a acercarse, pero el encapuchado levantó la mano. «No te acerques. No sabe en quién se ha convertido». Rafael sintió cómo su corazón latía a 1000 por hora, pero no entendía. «¿Quién es ella? ¿Qué te ha hecho?». Entonces la otra Valeria sonrió, una mueca oscura en su rostro ensangrentado. «He estado esperando este momento. Ahora todo cobrará sentido». «¿Quién?». «Silencio», gritó Rafael con furia, mientras se daba cuenta de que los otros hombres de la sala empezaban a rodearlo, bloqueando la salida. La atmósfera se cerraba sobre él. El segundo grito resonó,
y sus sentidos se agudizaron. La figura oscura se lanzó hacia Valeria, y el tiempo pareció detenerse. Un instante después, una explosión sacudió la casa, haciendo temblar las paredes. Todo se volvió un torbellino de objetos volando. El encapuchado consiguió protegerse, pero Rafael sintió cómo el estruendo lo lanzaba contra el suelo. El caos reinaba. A su alrededor, gritos, cristales quebrándose. Todo se fusionaba en una sinfonía de horror. Cuando finalmente logró levantarse, la figura del encapuchado había desaparecido, junto a su hermana. ¡Valeria!, gritó, buscando entre el polvo. Pero la sala estaba ahora en ruinas, y el corazón de Rafael se hundía cada vez más. ¿Dónde estás? Su voz perdió la bravura. Al tiempo que regresó su visión, un rostro conocido se asomó de entre las sombras. Era Alberto, malherido pero fuera de peligro. «Lo han llevado, los otros, viral, todo se ha vuelto viral», balbuceó. «¿Viral? ¿Qué demonios significa eso?», exigió Rafael, sintiéndose atrapado en un rincón, como un ratón en una trampa. Lo que tú y Valeria representan no es solo una niña perdurable, son el siguiente paso, una generación con un propósito, sin rumbo por ahora. Pero están cazando a la madre, no solo para acabar con ustedes, sino... Su voz se apagó. ¿Para qué? Rafael sintió como si su mundo se desmoronara. Alberto lo miraba con miedo, sus ojos reflejando la desesperación. Para controlar todo, las sombras, sus secretos y a ti. Tú eres el objetivo, y el tiempo está en tu contra. Con el dolor corriendo por sus venas, Rafael comprendió que no solo enfrentaba la oscuridad externa, sino la que residía en su propia historia. ¿Iba a dar la batalla por su hermana? ¿Pero acaso Valeria sabía más de lo que dejaba ver? No, no puede ser el fin. Debo encontrarla, debo sacarla de allí, pensó mientras la adrenalina lo empujaba. Sentía que el aire se le escapaba, pero aún. Había tiempo. Las sombras comenzaban a acercarse. ¿Quién las mandaba? ¿Sería su familia apenas el principio de algo mucho mayor? Sin previo aviso, un sonido ensordecedor llenó la sala, y un nuevo grupo de hombres irrumpió, todos ellos enfundados en trajes oscuros. No llevaban capuchas, y sus miradas eran frías, como cuchillas. «No tienen idea de con quién se están metiendo», dijo el líder, sus ojos destellando con desprecio. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Rafael, el corazón acelerado, sintiendo la pesadez del terror. «Estamos aquí por la verdad. ¿Realmente creías que la historia de tu hija terminaría en un accidente?», respondió el líder, sacando un objeto de su bolsillo. Era una llave. «Esta llave te llevará a ella, a tu verdadera historia». Rafael se quedó en shock. «¿Qué quieres decir con mi verdadera historia?». El hombre sonrió, una sonrisa llena de secretos. «Hay más en juego que lo que puedes imaginar. Tienes que decidir si quieres saberlo. Pero hay un precio». «¿Qué precio?», preguntó Valeria, apareciendo de nuevo su expresión mezclada entre temor y determinación. El hombre la miró con atención. «Terribles verdades, Valeria. Lo que está en juego es tu vida. Lo que tú quieras saber comenzará a desatar una serie interminable de consecuencias, que advierto que no todos sobrevivirán». Rafael sintió un nudo en el estómago. Las palabras de ese hombre sonaban como campanas de muerte. La necesidad de encontrar a su hermana se mezclaba con el miedo a descubrir la verdad. «No me importa el precio. Si hay una posibilidad de salvarla, debo hacerlo». «Bien», dijo el hombre, extendiéndole la llave. «Entonces prepárate. La verdad amarga te espera. Es hora de enfrentarte a tu pasado. Y recuerda». Hizo una pausa, la tensión en la habitación aumentaba. «Todo lo que considerabas un secreto puede acabar destruyéndote». Rafael tomó la llave, sintiendo el frío metal entre sus dedos. La oscuridad parecía acercarse, y una sensación escalofriante lo invadió.
No podía desvanecerse en el temor. Tenía que seguir adelante. La historia de su hermana lo necesitaba, pero aún había algo en el aire, una sensación de que muchos de sus lazos penden de un hilo a medida que la verdad comienza a salir a la luz. Y mientras se preparaban para lo que estaba por venir, una revelación final quedó suspendida en el aire, haciéndolos dudar de todo lo que alguna vez creyeron. ¿Sería esa la última vez que verían a sus seres queridos? ¿Sería la llave de la verdad el principio de su fin? La respuesta, oculta en la oscuridad, esperaba a ser revelada. Rafael sintió cómo el aire se volvía más denso, como si el tiempo se detuviera. Con la llave fría en sus manos, miró a Valeria, su rostro pálido iluminado por la frustración y el miedo. El encapuchado le sonrió, pero la expresión era un enigma, como si supiera algo que ellos ignoraban. «¿Así que quieres conocer la verdad?», preguntó, su voz resonando en la habitación. «Las sombras de tu pasado son más oscuras de lo que imaginas». De pronto, un estruendo sacudió el lugar. Algo o alguien chocó contra la puerta principal, haciendo temblar las paredes. Rafael se sobresaltó. Los recuerdos de aquella noche trágica inundaron su mente. No había tiempo para los recuerdos, solo una necesidad urgente por escapar. «Valeria, vámonos ahora», gritó mientras el sudor comenzaba a resbalar por su frente. En ese momento, el encapuchado empezó a reír con una risa profunda que resonaba como un eco lejano. «Es demasiado tarde para huir», dijo, mientras el sonido de pasos se acercaba de forma amenazante. Rafael sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, y de repente la puerta se abrió con un estruendo. Entraron hombres vestidos de negro. Sus ojos eran fríos como el acero. La sala se llenó de tensión. Las sombras parecían moverse hacia alrededor, y el aire se sentía cargado de adrenalina. «No te muevas», ordenó uno de ellos, apuntando a Rafael con un arma. El encapuchado se hizo a un lado, la sonrisa aún en su rostro. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Valeria, con un hilo de voz que traicionaba su miedo. «Venimos por ella», respondió el líder de los hombres, señalando a Valeria. «No tienes idea del monstruo que has despertado». Rafael sintió que su corazón se detenía. «¿Por qué? ¿Qué quieren de ella?», exigió, dando un paso hacia adelante. La confusión se adueñaba de su mente. «¿De verdad no lo sabes? Valeria no es quien crees. Ella es la clave, y tú estás en medio de esto», se burló el encapuchado, su voz resonando como un eco entre las sombras. «¡Cállate!», gritó Rafael con desesperación. Pero era demasiado tarde, porque en ese momento Valeria sacó algo de su bolsillo, una pequeña pastilla brillante que lanzó al suelo, provocando una explosión de luz y humo. Rafael gritó al verse atrapado en una tormenta de caos. La sala se volvió un mar de confusión. Cuando el humo se disipó, vio que Valeria ya no estaba a su lado. La figura que antes era su hermana, ahora se movía de manera extraña, su mirada perdida y atrapada en una especie de trance. Y lo más aterrador, su piel estaba marcada con extrañas runas que brillaban débilmente. «¿Qué te han hecho?», preguntó Rafael, acercándose, pero su cuerpo se detuvo al ver la transformación en su rostro. Ahora había una sonrisa siniestra dibujada en sus labios. «Soy mucho más que solo un artista. Rafael, he estado enviando mensajes todo el tiempo. Just period. Ti», dijo Valeria, su voz sonando vacía, lejana. Rafael sintió que un mundo entero se desplomaba. «No, no puedes estar diciendo eso. Eres mi hermana». Pero ella se rió, una risa macabra que resonaba en cada rincón del lugar. «Hermano, el único secreto que no conocías era que este juego siempre se basó en la manipulación, tanto de ti como de mí». Con esas palabras,
Su mirada fija se transformó en algo que Rafael nunca había visto. Una especie de poder oscuro brillaba en sus ojos. Ellos necesitan el sacrificio, y tú eres el último eslabón en la cadena. Un grito desgarrador llenó el aire. Rafael se dio la vuelta para ver a Alberto, que yacía en el suelo, ahora con el rostro descompuesto por el horror. No, Valeria. Despierta. Esto no eres tú, clamó, su voz entrecortada. Ya es demasiado tarde, Rafael. Este es el inicio, dijo Valeria, sonriendo de una manera que helaba la sangre. Y en un instante el encapuchado dio un paso hacia Rafael, dejando caer un sobre. Es hora de que elijas, la libertad o la condena. La verdad tiene sus costos, Rafael, dijo con voz gélida. Mientras sus ojos brillaban con un fuego interno, Rafael supo que todo estaba a punto de cambiar de una forma que jamás hubiera imaginado. Lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos. ¿Era posible que Valeria, la mujer que había amado y buscado, hubiera estado manipulando todo desde el principio? ¿Y ahora estaba atrapado entre un secreto oscuro y una verdad devastadora? Mientras esos pensamientos retumbaban en su mente, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podría Rafael salvar a su hermana o a sí mismo? Rafael sintió cómo el aire se volvía más denso, como si el tiempo se detuviera. Con la llave fría en sus manos, miró a Valeria, su rostro pálido iluminado por la frustración y el miedo. El encapuchado le sonrió, pero la expresión era un enigma, como si supiera algo que ellos ignoraban. ¿Así que quieres conocer la verdad?, preguntó, su voz resonando en la habitación. Las sombras de tu pasado son más oscuras de lo que imaginas. De pronto, un estruendo sacudió el lugar. Algo o alguien chocó contra la puerta principal, haciendo temblar las paredes. Rafael se sobresaltó. Los recuerdos de aquella noche trágica inundaron su mente. No había tiempo. Para los recuerdos, solo una necesidad urgente por escapar. «Valeria, vámonos ahora», gritó mientras el sudor comenzaba a resbalar por su frente. En ese momento, el encapuchado empezó a reír con una risa profunda que resonaba como un eco lejano. «Es demasiado tarde para huir», dijo, mientras el sonido de pasos se acercaba de forma amenazante. Rafael sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Y de repente, la puerta se abrió con un estruendo. Entraron hombres vestidos de negro. Sus ojos eran fríos como el acero. La sala se llenó de tensión. «No te muevas», ordenó uno de ellos, apuntando a Rafael con un arma. El encapuchado se hizo a un lado, la sonrisa aún en su rostro. «¿Quiénes son ustedes?», gritó Valeria, con un hilo de voz que traicionaba. «Su miedo. Venimos por ella», respondió el líder de los hombres, señalando a Valeria. «No tienes idea del monstruo que has despertado». Rafael sintió que su corazón se detenía. «¿Por qué? ¿Qué quieren de ella?», exigió, dando un paso hacia adelante. La confusión se adueñaba de su mente. «¿De verdad no lo sabes? Valeria no es quien crees. Ella es la clave, y tú estás en medio de esto», se burló el encapuchado, su voz resonando como un eco entre las sombras. «¡Cállate!», gritó Rafael, con desesperación. Pero era demasiado tarde, porque en ese momento Valeria sacó algo de su bolsillo, una pequeña pastilla brillante que lanzó al suelo, provocando una explosión de luz y humo. Rafael gritó al verse atrapado en una tormenta de caos. La sala se volvió un mar de confusión. Cuando el humo se disipó, vio que Valeria ya no estaba a su lado. La figura que antes era su hermana, ahora se movía de manera extraña, su mirada perdida y atrapada en una especie de trance. Y lo más aterrador, su piel estaba marcada con extrañas runas que brillaban débilmente. «¿Qué te han hecho?», preguntó Rafael, acercándose, pero su cuerpo se detuvo al ver la transformación en su rostro.
Ahora había una sonrisa siniestra dibujada en sus labios. Soy mucho más que solo un artista. Rafael, he estado enviando mensajes, todo el tiempo, justo para ti, dijo Valeria, su voz sonando vacía, lejana. Rafael sintió que un mundo entero se desplomaba. No, no puedes estar diciendo eso. Eres mi hermana. Pero ella se rió, una risa macabra que resonaba en cada rincón del lugar. Hermano, el único secreto que no conocías era que este juego siempre se basó en la manipulación, tanto de ti como de mí. Con esas palabras, su mirada fija se transformó en algo que Rafael nunca había visto. Una especie de poder oscuro brillaba en sus ojos. Ellos necesitan el sacrificio, y tú eres el último eslabón en la cadena. Un grito desgarrador llenó el aire. Rafael se dio la vuelta para ver a Alberto, que yacía en el suelo, ahora con el rostro descompuesto por el horror. «No, Valeria, despierta. Esto no eres tú», clamó, su voz entrecortada. «Ya es demasiado tarde, Rafael. Este es el inicio», dijo Valeria, sonriendo de una manera que helaba la sangre. Y en un instante, el encapuchado dio un paso hacia Rafael, dejando caer un sobre. «Es hora de que elijas, la libertad o la condena. La verdad tiene sus costos, Rafael», dijo con voz gélida. Mientras esos ojos brillaban con un fuego interno, Rafael supo que todo estaba a punto de cambiar de una forma que jamás hubiera imaginado. De repente, un fuerte estallido retumbó y la figura encapuchada fue propulsada hacia atrás por una explosión inesperada que sacudió los cimientos de la sala. Una sombra se alzaba en la puerta, vislumbrando la silueta de una mujer que parecía conocer todos los secretos de la habitación. «Detente», gritó, su voz resonando con una autoridad que hizo que los hombres de negro retrocedieran. La mujer era impactante, con ojos que brillaban con una luz casi sobrenatural. «Valeria, vuelve». Rafael sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mirada de Valeria cambió. El trance parecía romperse aunque permanecía alerta. «¿Quién eres?», preguntó, la confusión evidente en su voz. «Eres más fuerte de lo que crees, pero no puedes permitir que ellos te controlen», respondió la mujer, extendiendo una mano. «Huye». En ese instante, Valeria pareció despertar de un largo sueño, y el brillo de las runas en su piel desapareció. «¿Qué me has hecho?». Rafael observó cómo la conexión entre ellos se rompía, pero no hubo tiempo para pensar. La fuerza de la mujer encapuchada se intensificaba, y de alguna forma empezaba a transformar el ambiente, dándole a Rafael una extraña sensación de esperanza. «No, no te vayas», gritó Valeria, mientras el caos reinaba a su alrededor. La mujer hizo un movimiento, y una luz deslumbrante iluminó a todos en la sala. En un instante, un silencio sepulcral envolvió el lugar. El encapuchado, aterrado, se lanzó hacia atrás, y el líder de los hombres de negro gritó enloquecido al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Todo parecía estar a punto de llegar a un clímax que Rafael no podía entender. Lo que siempre había creído verdadero se desvaneció. Ya no podía confiar en nada. Pero la voz de la mujer resonó de nuevo. «La verdad sobre Valeria y sobre ti vendrá a la luz, y todo lo que han conocido se transformará en cenizas». En ese momento, la ilusión de seguridad se rompió. Rafael sintió que las fuerzas del pasado se cerraban sobre él. «¿Qué verdad? ¿Qué has hecho?», exigió, con la voz quebrada. La mujer observó a Valeria y dijo: «Eres más importante de lo que creemos, pero juntos deben decidir su camino». El silencio pesaba, y Rafael, sintiendo un torrente de emociones, comprendió que el desenlace no tenía prisa. Había más revelaciones por venir.
Mientras el caos se agitaba a su alrededor, un nuevo dilema surgió. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a Valeria y a sí mismo? Rafael sintió el frío de la incertidumbre calar en sus huesos. La mujer que había entrado en la habitación irradiaba una energía casi palpable, su presencia una mezcla de autoridad y desesperación. «Valeria, escúchame», gritó, intentando romper el trance en el que se encontraba su hermana, o lo que había quedado de ella. Las runas en su piel comenzaban a desaparecer, pero la oscuridad en su mirada seguía ahí. «No puedes dejar que ellos te controlen, Valeria», suplicó. La mujer misteriosa alzó una mano y empezó a murmurar palabras en un idioma desconocido, gestos que parecían invocar algo más allá de la comprensión humana. Un escalofrío recorrió la sala. Tal vez no había tiempo para dudas. Rafael sintió la presión en su pecho aumentar. Tenía que actuar. Miró de reojo al encapuchado, quien parecía a punto de aprovechar la situación. «No, nadie más se va a perder», gritó, mientras corría hacia Valeria. El momento se paralizó. Las sombras danzaban a su alrededor. La tensión cargaba el aire. «Rafael», Valeria gritó, y por un breve instante su voz sonó como la de la hermana que él conocía. «Espera», exclamó él, extendiendo la mano hacia ella. «Confía en mí». Su corazón se hundía en la desesperanza. El eco de su grito resonó mientras intentaba alcanzarla antes de que cayera bajo el yugo del encapuchado. «Sal de aquí, Valeria. No dejes que te controlen», repitió, su voz casi quebrándose. Las luces de la habitación parpadearon. La mujer se acercó y tocó a Valeria, provocando una explosión de luz anciana que iluminó todo el lugar. «Todo lo que has encadenado debe ser liberado. Tú eres la clave, Valeria», dijo mientras la sala temblaba. Rafael vio cómo Valeria empezaba a despertar. La confusión y el miedo en su rostro se transformaron lentamente en determinación. «Déjame sentirlo. No estoy sola», dijo Valeria, su voz ahora clara. Sentía el poder brotar de ella mientras empezaba a canalizar algo que estaba esperando su momento. Rafael sintió cómo la oscuridad se disipaba. Con cada palabra de Valeria, la luz aumentaba, empujando a las sombras hacia las esquinas de la salle. «Sí, sí, eso es», clamó el encapuchado, viendo cómo sus planes se desmoronaban. «Ahora, Rafael», gritó la mujer. Valeria elevó sus brazos, y en un instante, un resplandor cubrió toda la habitación. El encapuchado dio un paso atrás, horrorizado ante el poder que se desataba. «Esta es nuestra verdad», dijo Valeria, su voz resonando con una fuerza que nunca había tenido. «No estoy sola, nunca lo estuve, y no dejaré que el miedo controle nuestro destino». Con un último grito de guerra, la luz estalló en una onda de energía que arrasó con todo a su paso. Rafael sintió cómo sus pies se despegaban del suelo, mientras la explosión de poder lo sacaba de la habitación. Todo a su alrededor se desvaneció en una bruma de luz. Cuando la luz finally se disipó, Rafael se encontró de pie en un lugar desconocido, rodeado de un paisaje vibrante y etéreo. La mujer que había venido a ayudarlos ahora parecía brillar con luz propia. «Este es el umbral. Has cruzado a otra dimensión, un lugar donde la verdad puede liberarte», explicó, con una voz suave como la brisa. Rafael miró a su alrededor. «¿Y Valeria?», preguntó, sintiendo un nudo de preocupación en su pecho. «¿Dónde está?» «Está contigo. Siempre lo ha estado», respondió mientras el horizonte comenzaba a tomar forma, aunque podían vislumbrar una nueva vida ante ellos. El eco de su antigua existencia seguía resonando, mensajes de lo que habían dejado atrás y promesas de lo que estaba por venir. «Recuerda,
La verdad puede ser un camino doloroso, pero es un camino hacia la libertad, susurró la mujer mientras se desvanecía. Rafael sintió que su corazón estaba dividido. La liberación y la tristeza coexistían, prometiendo un futuro que aún debía ser trazado. De repente, la habitación donde habían estado ahora parecía más distante, como un cruel recuerdo. Pero había algo en el aire, una chispa de esperanza, y con un renovado sentido de propósito, Rafael supo que su historia, la de Valeria, solo estaba comenzando. Tenía que buscar a su hermana, y juntos tendrían que descubrir la verdad que había estado oculta. Bajo capas de dolor y secretos, la lucha apenas iniciaba. ¿Y tú, querido lector, estás listo para acompañarlos en esta nueva aventura? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esta historia está lejos de terminar, y tienes que ser parte de ello. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas se unan a esta emocionante travesía. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría saber qué piensas. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Vamos, la aventura apenas empieza.